hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar. Todos pasamos por problemas. Voltea con la persona más guapa a tu lado y dile: todos pasamos por problemas. Ahora voltea con el feito y dile: todos, aún los feos, pasan por problemas. No importando si tienes dinero o no, si estás sano o enfermo, si estás casado o no, si eres hombre o mujer, si eres homosexual o heterosexual, bueno o malo, borracho o sobrio, todos tenemos problemas. Pero lo más importante es que no dejes que tus problemas te venzan. No permitas que el dolor que estás experimentando te derrote y por sobre todas las cosas te desvíe del propósito que Dios tiene para tu vida. Por ello esta mañana quiero darte propósito para tu vida. Quiero pedirle al Espíritu Santo que me utilice para dar sabiduría a tu corazón, a tu matrimonio, a tu negocio, a tu noviazgo, a tu juventud, para que el día de mañana tú digas: ningún problema me puede vencer. No hay oponente tan grande que me pueda vencer. A pesar de que hay un gigante frente a mí, al lado mío está el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie me podrá hacer frente. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Alguien puede decir amén? Y yo encontré algo que me pareció muy sabio poder compartir con ustedes, y es que la mayoría de tus problemas son porque actúas sin pensar o sigues pensando sin actuar. Voy a repetir eso, disuélvalo, mastíquelo un ratito. La mayoría de tus problemas son porque actúas sin pensar o sigues pensando sin actuar. Y es que en la vida todos estamos esperando algo. El que tiene cabello o deseando algo, no, el que tiene cabello corto está esperando que le crezca. El que lo tiene largo lo quiere tener corto. El gordo quiere ser flaco. El flaco quiere tener músculos. El que está soltero quiere casarse. El que está casado quiere hijos. El que tiene hijos quiere que se larguen, no quiere nietos. Y Dios me dio una palabra para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Estás listo? Tu problema servirá tu propósito. Tu problema servirá tu propósito. Lo que estás pasando ahorita que crees que es un problema servirá tu propósito. Tu problema servirá tu propósito. No lo voy a dejar de decir hasta que alguien se lo crea. Tu problema servirá tu propósito. 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 Pensabas que era un problema, ahora entenderás mejor. En otras palabras, lo que el enemigo ha planeado para tu destrucción, tu mal o tu enfermedad y muerte, Dios lo va a capturar antes. Y créemelo, lo va a convertir para tu beneficio y tu éxito. Lo que te tenía que destruir y matar servirá para ver tu propósito divino realizarse en tu vida. Voy a repetir eso: lo que tenía que destruir y matar servirá ahora para ver tu propósito divino y realizarse en tu vida. Alguien créalo y diga amén, diga aleluya, diga algo, grite, salte, alguien emociónese, porque lo que estaba supuesto a matarte te va a dar vida. Encontré una historia que he compartido en otras ocasiones, pero quiero darle un enfoque hoy diferente, y viene en el libro de Segunda de Reyes 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. A veces nos hacemos cristianos tan profesionales y nos olvidamos que siempre hay gente nueva en la iglesia. Y aún seas mormón, católico, de cualquier persona, tú siempre eres bienvenido en esta casa, porque nunca hablamos ni criticamos tu religión. No hablamos de religión, hablamos de una relación con Cristo. Pero ninguna iglesia nos ha enseñado, ninguna, ni la tradicional, nos ha enseñado precisamente qué significa esto. Y muchas personas de repente nos preguntan, cuando estamos ahí en Crecer, cosas que para uno son tan obvias, pero que para el nuevo no tienen ninguna lógica, o qué es lo que significa.
Y cuando hay este 2 antes de Reyes, bueno, Reyes es el libro del que estoy leyendo y es uno de los libros de la Biblia. Hay 2 partes de este libro, entonces es Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes. Y luego me preguntan, ¿qué es el 5 con 2.1? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una resolución? ¿Qué significa eso? ¿Es alguna álgebra, matemáticas, cálculo? ¿Qué es? Bueno, 5 es el capítulo. Después de los 2 puntitos viene un número más y ese es el versículo. Y esto es para que como hombres y mujeres que buscamos de Dios y leemos la Biblia, tengamos un orden en cómo poder leer la Biblia por libros y por capítulos y por versículos. Por eso es que Segunda Reyes 5:1 se escribe así. Y yo quiero de vez en cuando mencionar esto porque yo estoy seguro que esta iglesia no está hecha para simplemente entretener cristianos, pero estamos buscando que gente conozca a Dios y todos los domingos llega gente nueva. Yo quiero que ellos se sientan como en casa y puedan hablar el mismo lenguaje que nosotros. Ahora que ya saben, Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. Diga conmigo, era muy famoso. Y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país, el país de Siria. Y era un soldado valiente. Dije, era un soldado valiente. Había dicho que él era un hombre de mucho prestigio y ahora digo que él era un soldado valiente. Son atributos muy buenos que cualquier hombre o mujer puede tener. Pero, y siempre hay un pero en todos lados, pero estaba enfermo de lepra. Pero estaba enfermo de lepra. A pesar de que tenía mucho prestigio y gozaba del favor del rey, era un hombre muy valiente, un soldado muy valiente, un militar, pero estaba enfermo de lepra. Siempre hay un pero en la sopa. Siempre hay un pero en la sopa. Todos tenemos un pero. Tú tienes un pero en tu vida. Era un hombre muy grande, pero con un gran problema. Tenía lepra. Miren lo que dice el versículo 2, Segunda de Reyes 5:2. Dice: en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa precisamente de Naamán. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que tu problema servirá a tu propósito. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, hoy domingo 7 de mayo, que tu problema servirá a tu propósito. Esta parte de la Biblia no está escrita describiendo a un rey o a un profeta o a un sacerdote. No, esta parte de la Biblia, Segunda de Reyes, está aquí describiéndonos la vida y la historia de un capitán, de un militar, de un líder. Esto para que nosotros nos podamos identificar. La historia nos lleva a un lugar muy íntimo, un lugar muy secreto, un lugar muy privado, porque en medio de su habitación nos describe lo que está por suceder. Porque muchas veces me pregunto, ¿cómo será tu vida en lo íntimo? ¿Cómo es que será realmente tu vida en lo íntimo? ¿Cómo será tu vida en lo privado, en donde no todos podemos ver? ¿Cómo será tu vida fuera de la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo será tu vida fuera de la iglesia? Aquí vemos a Naamán llegando a su palacio, llegando a su casa, y de repente se empieza a quitar su armadura. Y ahorita lo vamos a leer un poco más en detalle. Se empieza a quitar su armadura, pero algo que se le había olvidado es que la puerta no estaba totalmente cerrada y que esta muchachita, que como lo describe, imagínate, para que la Biblia ponga la muchacha, una joven, y luego dice que era criada, era la empleada doméstica. Dice que mientras estaba ahí se le olvidó a Naamán cerrar la puerta. Entonces al estarse quitando la coraza, reveló que en su cuerpo él estaba enfermo y que tenía lepra. Y fue la muchacha, la criada, que se dio cuenta al observar a través de esa puerta que se había quedado abierta, y al él quitarse la armadura, que él tenía un defecto, que él tenía un problema, que él tenía una enfermedad. Yo no sé qué enfermedad tú tienes, y no necesariamente tiene que ser algo físico, pero todos tenemos un pero. Todos tenemos algo que solamente en lo privado y en lo íntimo está ahí oculto. Tu problema servirá a tu propósito. Tu problema servirá a tu propósito. Naamán está cubierto con armadura, con casco,
aún tiene estas rayitas de un rango que lo distinguían como un militar. Era el capitán de su ejército. Pero en realidad, ¿cómo sería nuestra perspectiva en cuanto a una persona cuando tu armadura y cuando ese rango y cuando todo lo que es apariencia ya no está ahí? ¿Cómo sería nuestra perspectiva en cuanto a una persona en lo íntimo? Me cuenta la historia que cuando él dictaba órdenes, cuando él daba órdenes a sus soldados, le obedecían inmediatamente. Le decían, él decía al ataque, y al ataque salían todos a pelear. Deténganse y se detenían, duerman y se dormían, etcétera. Él tenía control sobre su ejército. Era un hombre de mucho prestigio, de mucha autoridad, muy valiente. Había vencido muchos ejércitos y muchas batallas, y por lo tanto su ejército lo respetaba. Lo veían como su capitán, pero no conocían su intimidad. Y cuando Naamán salía y caminaba entre su ejército, la gente se le cuadraba, lo saludaban, y no por imposición, no es que él era un manipulador y tenía todo, no, pero se había ganado el respeto. Se había ganado el respeto. Y dicho sea de paso, la cultura no se puede enseñar, se modela. Yo no le puedo pedir a usted que venga al día de trabajo si yo como el pastor no vengo al día de trabajo. Yo no le puedo pedir a usted que traiga invitados nuevos si yo no estoy trayendo gente nueva a C3. Ahora se lo volteo. Si yo vengo al día de trabajo y yo traigo invitados, ¿qué cree? Le toca a usted hacer lo mismo. La cultura no se enseña, se modela. Naamán había logrado modelarle a su ejército que el rango que él tenía de capitán no era porque simplemente alguien le había dado un título, sino porque era un ejemplo a seguir, porque él era realmente un militar, porque él realmente salía a pelear. No es que se quedaba a la siesta mientras que todos los demás iban a trabajar. No, él había puesto el ejemplo. Él había estado ahí constantemente, noche de ADN, con su grupo de conexión, domingos, miércoles, echándole ganas. Hay un poder sobrenatural que se desata en nuestros milagros cuando simplemente nosotros estamos haciendo lo mismo y lo mismo para Dios. Porque hay algo que es importante, y es esa constancia, ese compromiso que Dios puede ver. Pues Naamán había sido constante y había tenido ese compromiso. Y quizás muchos ni siquiera sabían el dolor que él estaba experimentando, porque yo no sé si ustedes sabían, pero el lepra es algo muy doloroso. Se pueden caer pedazos de carne viva, se puede perder un dedo. Entonces yo no sé en qué parte de su cuerpo él lo tenía. Obviamente lo tenía muy oculto, de tal manera que su coraza y su casco y su armadura le impedían a la gente común poderlo ver. Pero a pesar de su dolor, a pesar de esa enfermedad, él seguía adelante. Él seguía adelante porque tu problema servirá tu propósito. Tu problema servirá tu propósito. Cuando Naamán caminaba por las calles de su ciudad, las mujeres sonreían, se ponían rojas, les brillaban los ojitos. Era todo un hombre, un perfil impresionante, todo un caballero. Pero Naamán tenía lepra. Tenía un problema secreto, un problema privado. Y no era conocido por las masas, pero aún así estaba presente en su diario vivir. Tenía que vivir con ese dolor de la lepra. Me pregunto esta mañana: te ves muy bien, hueles muy bien, bien peinadita, bien vestido, impresionante, hermosa como una rosa. Pero ¿qué habrá debajo de todos esos accesorios, de todo ese maquillaje y el gel del cabello que te has puesto? ¿Qué tendrás escondido debajo de la manga? Cuando llega a la casa después de trabajar arduamente Naamán y de haber sido reconocido por el público y por su ejército, por ser un hombre valiente, por ser un gran capitán, se encuentra con la realidad en lo privado. Tenía lepra. Y es que el mayor temor que Naamán tenía es ser descubierto, porque lo que en ese tiempo pasaba es que enviaban a los leprosos a comunidades especiales que se habían creado, apartadas de la sociedad, apartadas de la ciudad. Así no contaminaban al resto de la población. Por ello él ocultaba su problema, porque decía: si se dan cuenta, me van a sacar y me van a echar fuera del campamento.
y ahí me voy a tener que morir con el resto de los leprosos. Así que él cuidaba mucho su apariencia, cuidaba mucho el hecho de tener esa armadura que lo protegía de que conocieran su pero, su lepra. Ahora, eso era en la sociedad, pero si era descubierto en lo militar, Naamán perdería su estatus como capitán. No podía haber un capitán del ejército leproso. Entonces, por ambos lados, él estaba como que sufriendo un desespero, porque en cualquier momento se le podía descubrir entonces él trataba de cubrir lo más que se podía, y cuidando su pero y cuidando su lepra. Así que ya se imaginarán el estrés que este hombre vivía cada día. No solo que no se le descubriera, pero que aún el dolor por el cual él pasaba no lo hiciera quejarse delante de la demás gente. Ahora se imaginan, Naamán lograba esconder su enfermedad con la armadura y con la coraza, pero ¿cómo le haría para esconder el mal olor? Porque la lepra apesta. Es como tener una herida supurando pus. Es como tener una infección abierta en la carne. Eso huele mal. Ahora imagínense, por más coraza y por más armadura, él tenía que como hablar de retiradito de la gente y hacerse como que se echaba mucha loción en la mañana, y la de 7 machos o la que fuera, pero para tratar de contrarrestar el olor. Pero gente podía oler que algo estaba incorrecto con él. No era hasta que el atardecer de la noche llegaba que entonces, en la privacidad de su alcoba, Naamán se quitaba su armadura y podía entonces ver otra vez su problema, su enfermedad. La única persona que conocía del problema de Naamán era precisamente esta muchacha, la sirvienta israelita. Había sido tomada después de una batalla contra el rey de Israel precisamente, y algunos de los historiadores, incluso he leído historias y libros en los que ellos describen y dicen que quizás ellos consideran que por el hecho de que esta muchacha fue tomada cautiva, esclava del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, por el pueblo de Siria, por eso se maldijo Naamán, y que de ahí vino la lepra. No lo dice la Biblia, pero historiadores, teólogos han sacado esta conclusión, que fue hasta que él y su ejército fueron y capturaron a esta mujer, esta jovencita que era del pueblo escogido de Dios de Israel, que entonces él contrajo una maldición y de ahí se le desarrolló la lepra. No le importaba lo que ella pensara. Naamán, en su problema, simplemente decía: pues al cabo es la muchacha. Cuidado, cuidado, porque es la altivez de espíritu la que nos puede traer hasta el suelo. Es cuando tú y yo empezamos a creer que no tenemos de que darle cuentas a nada ni a nadie. Cuando empezamos nosotros nuestra propia caída, nuestra propia destrucción. Así que Naamán, siendo un hombre exitoso, un hombre valiente, un capitán del ejército, llegó a un punto en que le valía lo que esa muchacha, la criada israelita, se diera cuenta. Una vez que él se dio cuenta que ella sabía que tenía lepra, dijo: es solo la muchacha, es solo la sirvienta. Ella no tiene ni poder, ni autoridad, ni voz. ¿Quién le va a creer? Ni voto. Es simplemente una esclava, inmigrante, sin papeles. Pues sí, era de Israel y estaba en Siria, no tenía papeles. Quizás traía su seguro del Swami, pero no tenía papeles. Así que esta, ¿qué me va a hacer a mí? ¿Qué me puede? No importa. ¿Qué importa que me vea? Ella no es nadie. Cuando tú y yo nos expresamos de esa manera de alguien, estamos preparando nuestra caída. Lo que no sabía él es que cuando Dios te ha escogido y ha puesto su mano sobre ti, será bendito, no importando dónde y cómo, será luz en medio de las tinieblas. Y lo que él no sabía es que Dios iba a utilizar su problema de ser inmigrante para servir su propósito. Muchos de ustedes están pasando quizás por un problema gigante y por una depresión y por una desesperación. Si supieran que no importando cuál sea su problema, Dios va a usar ese problema para tu propósito. Si tú pudieras entender con la fe del cielo que lo que tú estás pasando es simplemente
un plan que Dios tiene perfecto para cumplir su propósito en tu vida. Yo no sé si usted está entendiendo para dónde voy el día de hoy, pero créame que voy a algo importante. Pero aquí hay gente que, aunque inmigrante, que aunque no son importantes para muchos quizás o para alguien en la realidad, Dios ha depositado su unción y favor sobre tu vida. Y aún en medio de que no hablas el perfecto inglés y que tienes un acento que, ay Dios, parece ruso, todavía Dios va a usar tu acento, tus problemas y todo lo que tienes para exaltar su gloria en medio de esta nación. Y verás la gloria de Dios resplandecer sobre tu casa. Ellos le pudieron haber tomado como cualquier cosa, aún como esclavo. Te tiene, pero aún en tu problema Dios le dará vuelta a tu situación para tu beneficio. Dije, aún en tu problema Dios le va a dar vuelta a tu situación para tu propio beneficio. Esta sirvienta no tenía rango, ¿sí? No tenía ningún rango, no tenía ninguna influencia, no tenía ningún renombre o un título, pero bajo los ojos de Dios ella tenía más poder e influencia que ningún otro. Dije, bajo los ojos de Dios, tú no necesitas ningún rango, ningún título. Tú tienes toda la influencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu problema servirá a tu propósito. Ella era feliz no por lo que hacía o por su posición, sino por quien ella conocía. Ella sabía quién era ella. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy. Tu problema servirá a tu propósito siempre y cuando tú reconozcas quién está de tu lado, quién tú eres, la posición y la autoestima que Dios ha depositado en tu vida. Ella no le importaba ser sirvienta. Es que no es el problema la posición o los papeles o el idioma. El problema es que muchos de ustedes se autodescalifican cuando Dios ya los calificó al ir a la cruz del Calvario y entregar su vida por cada uno de nosotros. Tú tienes que tener una mejor estima de ti mismo. Ella era feliz, no importando cuál era su situación. Y en esta vida debes saber que no es tan importante lo que haces como a quien tú conoces. En esta vida no es tan importante lo que haces como a quien tú conoces. Tengo una amiga mía que está medio enojada conmigo el día de hoy. No quiero decir quién, pero la estoy viendo. Porque el día de ayer el viernes recibo una llamada de Alex Campos y me dice, parcero. Y digo, ¿qué pasó, amigo? Fíjese que yo ando por acá en Monterrey, pero me hablaron ahorita el manager de Carlos Vives y dice que están ahí en su ciudad. Sí, creo que sí, oí que iban a estar por ahí en algún lugar. Sí, no quiere ir. Tengo 2 lugares en primera fila para que lo escuche a Carlos Vives. Dije, no, la última vez que yo dije que fue a Justin Bieber, como 4 se fueron de la iglesia. Voy a Carlos Vives, se me divorcian aquí la gente. Le dije, no, varón, cuando tenga boletos para Los Ángeles o San Diego me dice, donde no me vean los chismosos de mi iglesia. Pero en Las Vegas no puedo, le digo, porque más de uno va a decir, ¿qué está haciendo la luz en medio de las tinieblas? Pero en fin, le dije, no, parcero, muchas gracias. Y después le conté yo a Alberto y a Aline y me dijo, ¿y por qué no los agarraste para nosotros? También a ustedes los critican, no se preocupen. Ella conocía a alguien muy importante, y es que en la vida no es lo que haces ni lo que conoces, sino a quien conoces. Yo quiero que tú te aprendas algo. Empresario, voltéame a ver, porque ya quiero que salgas de perico perro. Ya quiero que hagas dinero. No es que haces ni tu producto, ni siquiera es a quien tú conoces. Es la influencia la que cambia el destino. No, usted puede vender zapatos y puede perder el zapato más corriente y más chafa, pero si usted tiene conocidos y tiene conexiones, es la influencia que venderá su zapato. Entonces yo necesito que usted abra su mente. Es influencia. Ella no le importaba cuál era su posición, ella le importaba a quién ella conocía. Yo podía haberme sentado en primera fila este viernes a ver a Carlos Vive, no porque soy Mario, yo no soy nadie, pero por conocer a alguien que tiene la influencia para colocarme en el lugar. Eso me lo dio Dios para que usted entienda que así va a funcionar en su vida. No es tanto
qué es lo que usted sabe o lo que usted hace, es a quien usted conoce. Yo estoy súper agradecido y quiero llorar de alegría y brincar y celebrar, porque conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien va a abrir cada puerta necesaria que yo necesite, quien va a abrir las ventanas del cielo, las puertas de Las Vegas, para bendecir a su iglesia y en menos de un mes y medio tener $47,000 para comprar una pantalla. Alguien puede reconocer que hay influencia en esta casa de parte de Dios, para gloria de Él únicamente. Wow, tu problema va a facilitar tu propósito. No, pastor, tu problema va a facilitar tu propósito. Alguien que le crea a Dios por amor de Dios, créemelo, Dios no tiene hijos consentidos. Tanto me ama a mí como te ama a ti. Solo dice: alza tus ojos y mira. Está lista la cosecha para ti. Están listas las bendiciones para ti. Si tú lo quieres, tómalo. No tienen porque no piden. Se conforman con traer ese carrito, pero Dios dice: no, yo quiero que ustedes tengan lo mejor. Yo se los he dicho una y otra vez, es mucho más fácil convencer a gente de Dios cuando nos ven bien, con buenos carros, bien vestidos, yendo a los mejores restaurantes. Porque dice: ¿quién quiere juntarse con alguien que apenas tiene para ir a los tacos del gordo? No, Dios quiere juntarse con gente que puede pagar un taquero para que vengan y le den a todos los líderes de Citro y comida. Alguien puede decir amén. Es por sus frutos que nos van a conocer, no por lo que digamos. No, es que si ustedes supieran, mi negocio es súper bueno. Frutos, eso es todo. Frutos. No es que yo soy súper sabio. Frutos. Usted puede ser la persona más sabia, pero no veo frutos. Pastor, no todo en la vida es lo material. No, pero viera qué importante es. Y viera qué rico se siente volar en primera clase y no ir hasta atrás del avión. Viera qué diferente es viajar en avión que viajar en camión. Viera una gran diferencia. Es bien diferente. Entonces, a veces nosotros decimos: no, es que yo no quiero. Entonces ojo, porque nos entra un espíritu religioso y de miseria. No todo en la vida es material. Sí, pero ¿por qué cuando estás solito y sin coraza si le envidias a todos los que sí tenemos lo material? Es importante que usted empiece a decirle al cielo: hey, yo necesito que me den lo mío, Señor. ¿Cuáles son los talentos que tú me has dado para yo empezarlos a multiplicar? ¿Cómo yo voy a hacer, Señor, para que mi problema sirva a mi propósito? Tiene que haber un propósito a esto. Ella conocía a alguien que podía causar un cambio total. Esta era una mujer inmigrante, una mujer sirvienta, era una mujer que estaba como esclava para la esposa de Naamán. Y de repente ella se da cuenta que Naamán tiene un problema. Y ella dice: mi problema como inmigrante va a servir mi propósito. Yo estoy aquí para traer libertad a los cautivos, para darle sanidad al enfermo. Ella pudo entonces haberse amargado. ¿No ha notado que de repente le entra la amargura a usted? Se da cuenta que hay una bendición y en lugar de compartirla se la queda calladito. Eso es un espíritu de amargura. Cuando usted, sabiendo que hay algo que podemos bendecir a alguien, usted mejor se queda callado y dice: no le digan a nadie. No le digan a nadie. ¿Cómo? Por eso es que no se pueden abrir las ventanas del cielo sobre tu casa, porque necesitas tener un espíritu de amor, de comprensión, de misericordia. Te han tratado mal, han hablado mal de ti, pues tú págales con bien, tú habla bien de ellos, tú consígueles las mejores ofertas, tú ayúdales a que salgan y prosperen al siguiente nivel. Esa es la diferencia, que nosotros no pagamos mal con mal. Ella tenía todo el derecho de estar enojada. Acuérdense, ella había sido tomada esclava. Posiblemente la removieron de su familia, se la llevan a este nuevo país, a Siria. Ella podría estar enojada, amargada, llena de rencor. Miren dónde la tienen como esclava, como sirvienta. La apartaron de su cultura, de su familia, de sus amigos. Yo no sé ni qué idioma de diferencia tendrían, pero tenía todo el derecho de dejar de simplemente que se pudra Naamán. Me di cuenta que se pudra. Mucho cuidado cuando tú ves y en privacidad tú conoces el problema de alguien y te gozas de su problema.
porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y cuando tú te gozas de la tristeza y de la desgracia de alguien, estás llamando que el cielo abra desgracia sobre tu casa. Y típicamente lo más triste es que no cae sobre ti, pero cae sobre tus hijos. Y eso es lo más triste del asunto. Y es que la verdadera prueba de tu integridad es saber qué harás con el poder. La verdadera prueba de integridad es qué harás con el poder. Cuando tú tienes un título, cuando tú tienes cierto poder o influencia sobre algo o alguien, la verdadera prueba de tu integridad es cómo tú lo usas. Si lo usas para humillar a gente, si lo usas para decir yo aquí soy el mero pantalonero, lero, o tú dices cómo yo puedo facilitarte el reino de los cielos a través de la influencia que yo tengo. No es tu debilidad, pues la debilidad no produce acciones o cambios. No. Pero es el saber qué harás con el poder. ¿Qué harás con el poder de cambiar o producir algo? Quiero terminar con esto. La cura para tu crisis está en tu casa. Voy a repetir eso, Dani, si me puedes ayudar. La cura para tu crisis está en tu casa. La solución a tu enfermedad está en tu casa. Naamán no se dio cuenta de algo. La cura para su enfermedad estaba en su misma casa, bajo su mismo techo, y quizás a veces hasta había entrado en su alcoba. Muchas veces tú no te estás dando cuenta que la cura a tu problema, que la solución a tu propia desgracia está dentro de tu casa. Me atrevería a decir aún que en muchos casos la cura a tu desgracia y a tu desánimo y a tu desesperación y a tu inferioridad y a esa onda que tienes ahí está simplemente en el poder de tu lengua, y que dejes de hablar mal de la gente, que dejes de criticar gente, que dejes de quejarte y que dejes de hablar en todo en contra y negativo en todo, cuando podríamos decir este es el día que ha hecho el Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar, qué padrísimos baños tenemos, en lugar de decir mira qué desperdicio, jabones y lociones de $13, qué beneficio, Señor, que nosotros no tenemos que tener ahí un Palmolive todo negro que todos usamos. No, pero gracias, Padre, que nos tienes jabones y lociones de $13 cada uno. Padre, qué beneficio es lo que nos has dado. Es tan fácil darle la vuelta al asunto. Uy, ¿ya viste esas camisas de Brave? Parecen pijamas. Tan fácil darle la vuelta. No importa si es una garra, un peleacate, pero que diga Brave. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo y mostrándole al mundo que somos diferentes. Y no importa la locura que se les ocurra en esa iglesia, lo padre es que podemos disfrutar de la multiforma. Y ahora por eso hay de tank tops, o sea, de manguitas, y también hay largas, y por eso hay negras, y por eso hay blancas, y por eso hay para gordas, y por eso hay para flacas, y por eso hay para todo tipo. En lugar de celebrar eso, Naamán tenía la respuesta a su problema en su misma casa. El problema que tú tienes servirá tu propósito cuando tú mismo te des cuenta que tú mismo tienes la solución en ti mismo. La cura para tu crisis está en tu casa. La solución a tu enfermedad está en tu casa. Dios utilizará algo que ya está en tu alcance para resolver tu necesidad. Dije, Dios utilizará algo que está en tu alcance, a mi alcance, para resolver mi necesidad. Esta muchacha, como la describe la Biblia, era insignificante para los hombres, y aún como inmigrante en esa tierra, Dios la utilizaría de una manera sobrenatural, simplemente porque Dios había colocado una asignación divina en su vida. Su propósito se cumplirá. En otras palabras, y te pido que recibas esta palabra, su problema servirá a su propósito, y en tu caso tu problema servirá a tu propósito. Esto es exactamente lo que está por sucederte a ti. Los hombres estaban pensando que les había robado su propósito, pues en contra de su voluntad le habían tomado esclava, la habían jalado de su propia tierra, la habían jalado de su parentela, y se la habían hecho esclava, y ahora es una sirvienta en un país diferente, saliendo de Israel, ahora en Siria. Pero lo que no sabían, que aunque le robaran en ese momento la calidad de vida de poder estar con su familia, y ahora acá algo que no te puede robar ningún problema, ninguna enfermedad, es el propósito que Dios depositó en tu vida. No importando cuántos problemas tengas, el futuro todavía muestra que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Te pueden robar todo, pero no te pueden robar el decreto que Dios hizo sobre tu casa.
te pueden encarcelar, te pueden criticar, te pueden blasfemar, te pueden inventar cualquier calumnia o mentira o chisme, pero hay algo que no puede hacer ningún hombre, y es cambiar y cancelar el propósito de Dios en tu vida. Él dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que en todo lo que emprendas, que todo lo que hagas te vaya bien y prosperes. ¿Alguien puede decir amén? Esto es exactamente lo que está a punto de sucederte a ti. Los hombres pensaban que le habían robado su propósito, pues en todo lo que hicieron en contra de su voluntad la habían tomado para ser sirvienta. No habrá hombre capaz de poder robar el propósito de Dios de tu vida. No habrá hombre capaz en esta tierra de poder robar el propósito que Dios ya puso en tu vida. Nadie tiene problemas diciéndole a Dios: encamina mis pasos mientras vas de subida, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero ¿qué pasa cuando aún tus pasos son guiados hacia abajo? ¿Confiarás en Dios todavía? Yo vengo a decirte esta mañana: confiarás en Dios en medio de tu problema que estás pasando el día de hoy. Ella tuvo que ser esclava y sirvienta antes de dejar brillar la luz y cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces la muchacha se da cuenta de que Naamán está enfermo, y esta noche, en este mismo lugar, pero a las 7 de la noche, se pone poderoso esto, porque hay algo que sucede. Tu problema servirá a tu propósito. La solución a tu problema está en tu casa. Tu rostro hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad.